ella es que el contenido del Apocalipsis ahora con su revelación cambió. Después busque otros videos que hay más largos de ella, ponga Ana Méndez Ferrer y vea todo. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la doctrina bíblica en estos últimos tiempos? Se ha cambiado, modificado, tergiversado, diluido y en muchos casos tristemente se ha omitido, pues ha dejado de ser importante. Esto es una triste realidad. Y hermanos, les voy a decir esto con gran dolor. Tristemente esto está pasando en algunas iglesias bautistas del sur. Porque la doctrina bíblica no es ni de los bautistas, ni de los pentecostales, ni de los presbiterianos. La doctrina bíblica es de Dios. Y nadie está autorizado a cambiarla. Ahora, lo que pasa es que siempre los bautistas del sur, y todavía la mayoría lo tienen, hemos tenido una doctrina bien bíblica y vertical hacia Dios. Y hemos sido celosos por no cambiar. Por eso yo, cuando conocí el Evangelio, lo conocí por la doctrina que me enseña. Y por eso todos los días de hoy estoy aquí, con los bautistas del sur. Pero tristemente ya hay algunos bautistas del sur que no le dan importancia a la doctrina y la cambian. Pero hermanos, tenemos que luchar, como decía, y contender ardientemente por la fe, como decía Judas. ¿Qué dice la Biblia? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, decía Pablo a Timoteo, con toda paciencia y doctrina. Busque la palabra doctrina en el Nuevo Testamento porque usted ve cuántas veces se repite o cuántas veces la repitió el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo sabía que era importante. Y el apóstol Pablo, mire, si alguno no tenía que hablar de doctrina, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había estado en el tercer cielo. Pero fíjese que no mencionó nada allí porque eso le correspondió a Juan, no a él. A Daniel le hizo 6 el libro, no te es permitido, eso más que le fue permitido a Juan. Pero el apóstol Pablo hubiera podido decir, oye, lo que yo vi en el cielo, eso fue tremendo, muchacho, tú lo sabes. Él se ocupó de predicar la doctrina. Lo que Dios le dijo, dije. Y de esto que yo te enseñé no puede decir ni una sola palabra. Búscame una sola palabra de lo que Pablo vio en el tercer cielo. Dice que lo que no ha subido ni en corazón de hombre, ni ha llegado al oído de los hombres, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero sin embargo, si le fue revelado a Juan, porque Dios tiene un propósito. Y por ejemplo, a Pedro le fue dicho cómo iba a ser destruido el universo, y a Isaías, y sin embargo a Juan solamente habló del nuevo cielo, que Dios va a crear cielo nuevo y nueva tierra, pero si los va a crear por nosotros los va a destruir. Entonces, ven cómo la falsa doctrina trae esta confusión. Entonces, toda esta gente, que son miles, y tristemente por eso dice que el Señor llamó a los redimidos, estoy hablando de los salvados, conforme a la doctrina bíblica, van a ser los menos, la manada pequeña. Porque estos falsos profetas tienen miles y miles y miles, que decir, millones en el mundo. Pero la gente no sé. Entonces, dice allí que tenemos que predicar la palabra con toda paciencia y doctrina. Porque dice ese pasaje fue el que leímos al comienzo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se tomarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. ¿No es esto lo que está ocurriendo ahora? La gente aparta de la verdad del oído y se vuelven a la fábula. Ah, sí, tú tuviste en la isla de Patmos y subiste allá donde estuvo Juan. Ah, no me digas. Y ahora trae una revelación nueva. Hermano, eso es una fábula. Apartan de la verdad del oído. Y entonces, ¿qué pasa? Que por la gente no tener la doctrina bíblica, por la gente tener no apego a la verdad, se amontonan todo esto. Usted lo ve que todos los días son un apóstol. Mire, yo le voy a dar una tarea. Vaya al internet y ponga la palabra apóstol, porque usted vea cuántos le van a salir. Y profetas. Cientos. Ahora, ¿quién los nombró? ¿Y con qué autoridad? ¿Y qué es lo que predican? Porque pregúntese esto. ¿Quién los nombró? ¿Con qué autoridad? ¿Y qué es lo que enseñan? Para que usted vea que ni los nombró Dios, por supuesto, directamente, y lo que enseñan no es ninguna doctrina. Al contrario, son doctrinas inventadas porque les conviene para enriquecerse. ¿Verdad? Cristo dijo también a la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Balaam, su nombre significa un peregrino, eso lo van a tener escrito. O señor del pueblo, profeta madianita que residía en Petor, aunque hablaba con una forma de piedad, su corazón estaba evidentemente inclinado a conseguir la paga de Balac, rey de Moab. En el Nuevo Testamento es puesto como ejemplo de consumada maldad y apostasía. Dice que aunque tenía forma de piedad, evidentemente estaba dado a la avaricia. Y entonces está puesto como ejemplo de consumada maldad y apostasía. Los nicolaitas era una secta en el primer siglo, adeptos a doctrinas perniciosas que se introdujeron en las iglesias de Éfeso y de Pérgamo, seguían la doctrina de Balaam, el que más alto
uno se arrima, mala sombra lo cobija. Y enseñaban a los cristianos de aquella época, fíjense lo que enseñaban a los cristianos de aquella época, que a causa del principio de la libertad, por eso Pablo dice, no uséis la libertad en Cristo como ocasión para el libertinaje, que a causa del principio de la libertad podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos y permitirse actos inmorales como los paganos. No me digan, hasta está bueno, está magnífico. O sea, eres cristiano y vive la vida como vive el mundano. Y saben que yo he oído pastores predicando esos disparates. O sea, usted tenga a su esposa para que usted no se vaya para otro lado como si fuera una ramera. No me digan. Sí. Y entonces, ¿dónde está la doctrina que dice honroso sea en todos el matrimonio? Y trata a tu esposa así como Cristo a la iglesia, porque esa es la simbología que se da y la enseñanza doctrinal que se da. El matrimonio es como el casamiento de Cristo con su iglesia. En estos momentos nosotros somos la novia y Cristo es el novio, pero llegarán las bodas del Cordero. Entonces dice que en aquel tiempo y este tiempo también que podían permitirse actos inmorales como los paganos. Bueno, hermanos, hasta ahí llegamos. Yo espero que usted entienda la importancia de la doctrina. Y entonces, usted tiene que entender esto. Si usted no conoce la doctrina, usted no puede evangelizar nada. Si usted no conoce la doctrina, usted no puede vivir la vida cristiana. Si usted no conoce la doctrina, no va a llegar a conocer a Dios. Si usted no conoce la doctrina, no tiene entrada al reino de Dios. Porque la doctrina es palabra de Dios. Ojalá que nosotros le demos importancia. Yo doy gracias por esta iglesia porque yo me he preocupado por eso. Yo enseño lo que dice la palabra. Si no te gustó, I'm sorry, pero yo no puedo cambiar. Tienes un problema, pero no es conmigo, es con Dios. Así que te las arreglas con Él. Y el arreglo con Dios no es fácil porque Dios no hace arreglos de esos maquiavélicos o arreglos que hacen los hombres. Uno puede burlar la justicia de los hombres, uno puede envolver a los hombres, pero a Dios no lo podemos hacer, porque Dios es justo y recto. Y un día vamos a tener que dar cuenta. Que Dios nos ayude, hermano, a entender lo que es la doctrina bíblica. Enseñanza. ¿Cómo puedo vivir agradando a Dios? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo debo convivir con mi esposa en la intimidad? Yo le digo a usted, y se lo decía a los congregados, yo te lo dije el domingo, todas las respuestas a sus preguntas están en la Biblia. O sea, todo lo que usted quiere saber, la doctrina bíblica tiene la respuesta. Así que no podemos hacer nada sin la doctrina. ¿Qué le parece? Así que fíjense si es importante. Que Dios nos bendiga y que ojalá que nosotros podamos decir, Señor, ayúdame a mantener tu palabra, que precisamente tu palabra es doctrina y nos habla de tu amor, nos habla de que tú quieres darnos vida eterna y de que podemos alcanzar el cielo a través de Jesucristo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos de todo corazón que tú nos ayudes, Señor, para entender que tu palabra es una palabra fiel, que a través de ella podemos alcanzar la vida eterna, podemos vivir en paz aquí en la tierra, podemos convivir bien con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, porque tu palabra nos enseña los principios. Tu palabra, que es doctrina, nos enseña los principios que debemos establecer. Bendice a cada uno de los presentes y que mañana, Señor, podamos estar aquí de nuevo para continuar con esta campaña acerca de la doctrina bíblica y su importancia. Y que conozcamos qué es lo que tú enseñas en tu palabra, lo cual no puede ser cambiado, ni modificado, ni violado. Ayúdanos, Señor, a ser fiel. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a terminar